Muy bien, vamos a seguir conversando sobre el tema del coronavirus, del COVID-19 específicamente, porque si bien Jennifer ya ha hablado y ha tocado el tema psicológico, y si usted tiene problemas, no porque esté loco, sino porque es obvio que estemos estresados con el tema, es bueno, si no lo puede usted manejar, buscar a un psicólogo. Pero vamos a verlo por el otro lado, por el tema legal. ¿Por qué? Porque ese miedo puede tener varias aristas y puede hacer que las personas que sientan el temor de sentirse contagiados, lo que hagan sea el caso reverso. En vez de ir al médico a hacerse los análisis, se resistan y se escondan. Pero hay una normativa legal para ellos. ¿Quién nos la va a explicar el día de hoy? Bueno, Andy Carrión, abogado penalista, quien se encuentra ya con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, hay normativas que que existen, pero que ahora tienen mucho más atención por el tema del coronavirus, ¿cierto? ¿Cuáles son? Sí, ya existen en realidad algunos tipos penales que sancionan ciertas conductas que podríamos ya contextualizar dentro de lo que implica este virus que ahora precisamente ya nos está tocando a nuestro país. Uno de ellos es precisamente el de resistencia y desobediencia a la autoridad. Esto aplica para cualquier persona que no obedezca o que se resista a una orden emitida por un funcionario competente. Y en este caso, si queremos un poco contextualizar a lo que ahora mismo está sucediendo, pues podríamos trasladar perfectamente a aquellos hechos en los cuales las personas no quieran pasar por un control a pesar de que ya existen sospechas de que sean portadores de este coronavirus. Entonces ahí, ante la orden emitida, porque ya es así... Ya hay una orden del Ejecutivo, del Ministerio... Exactamente, que son funcionarios competentes precisamente para ello, entonces su incumplimiento podría acarrear una sanción que estaría en este caso bordeando de 4 a 7 años, o sea, dependiendo de la gravedad del hecho, ¿no? Ok, entonces, las sanciones existentes son, uno es desobediencia y la otra es resistencia a la autoridad. Sí, son dos términos que se usan, pero que están dentro de una misma ley penal, ¿no? Que es resistencia o desobediencia a la autoridad. Es lo mismo. Ambos sí, que se pueden tratar de la misma manera, tienen una única sanción que sería de 4 a 7 años, como mencioné hace un momento, ¿no? Pero existe también otra norma, ¿no? Que está específicamente enfocada para este tipo de situaciones, que es la propagación peligrosa de algún tipo de enfermedad. Y en este caso estamos hablando del artículo 298 del Código Penal, en la que incluso la sanción podría ir de 3 a 10 años, y si es que uno causa la muerte a raíz de esa propagación de ese virus, y a sabiendas de ello podría incluso ser pasible de tener una sanción de 20 años de pena privativa de libertad. Claro. Con lo cual al menos nuestro Código Penal ya enfocando estos dos tipos de problemas, ¿no? El primero, aquel que se resiste y que desobedece a la autoridad, y someterse a este tipo de análisis para descartar o corroborar la sospecha de ser portador del virus. Y por otro lado, tenemos aquella persona que, conociendo y sabiendo que es portadora del virus, pues simplemente no toma los cuidados y propaga esta enfermedad peligrosa o el virus hacia otras personas. Ahora, hay agravantes porque, digamos, si ponemos un ejemplo, hace unos días se dio a conocer que había un funcionario de RENIEC, del Registro Nacional de Identidad, y que era sospechoso de tener el coronavirus, el COVID-19. Sin embargo, él no quiso hacerse el análisis y se fue. Y tuvieron que buscar un fiscal para ir a su casa y hacerse el análisis. En ese caso, ¿qué pasa? Él es funcionario. Sí, la agravante que se da para este tipo de delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad es cuando esta persona tiene la cualidad o el estatus de funcionario público, con lo cual ahí existe un agravante adicional, porque se supone que el funcionario público, y este es el enfoque que da el derecho penal, tiene un deber adicional frente al cumplimiento de normas del Estado, ¿no? Que regule el Estado. Así es que el hecho de ser funcionario público le da este deber adicional, con lo cual podría perfectamente constituir un agravante para la medición de la pena. Podría ser, por ejemplo, el máximo de 7 años, si es que estaríamos hablando precisamente de este funcionario que acabas de mencionar, ¿no? Ajá. Ahora, en el tema que usted mencionó en la propagación, ¿no es cierto?, de la enfermedad, que es el 298 del Código Penal, también debe tener agravantes, como usted bien lo mencionó. Pero aquí también los atenuantes, digamos, podrían ser, yo no sabía que tenía, o yo sí sabía que tenía. Esa es una muy buena pregunta, porque habría que diferenciar los dos supuestos, ¿no? El supuesto de aquella persona que sí conoce, que sabe, que es perfectamente consciente de que es portadora de este virus, y aquella otra que incluso puede sospechar y ser
en definitiva, solo negligente de no haber tomado los cuidados necesarios. En lo que refiere a este tipo penal, a esta ley penal del 298, únicamente va orientado a aquellas personas que conocen y que saben de esa enfermedad. Es más, el propio tipo penal dice a sabiendas, ¿no? Aquel que a sabiendas contagia o difumina una enfermedad peligrosa, pues será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 10 años. Aquella persona que no sabe o que puede tener una leve sospecha culposa, pero que en definitiva no está seguro de la enfermedad, pues esta norma no está dirigida hacia ellos, ¿no? La norma imprudente no está recogido al menos en este tipo penal, así es que siempre tiene que ser doloso, es decir, con el conocimiento de que uno es portador de la enfermedad. Ahora, esta norma existe, la pena existe, ¿cómo se aplica si la persona está enferma? Bueno, la norma tendría que en realidad aplicarse a aquella persona que sale, por ejemplo, se reúne con algunas otras, o que va al trabajo, o que va a una reunión social cuando sabe perfectamente que ella es portadora del virus, o que incluso habría altas probabilidades de que sea portadora, aún no haya pasado todavía por el análisis respectivo, ¿no? Pero ya, él está enfermo, contagió, yo lo denuncié, es decir, una persona del grupo de amigos lo denuncia, ¿no? Es culpable, lo sentencian. ¿Cómo se maneja, digamos, el tema de las sentencias si la persona está enferma? Más allá si es de coronavirus o no coronavirus. Si la persona está enferma, es un vector infeccioso. Yo creo que aquí sí habrían que tomar medidas excepcionales, ¿no? Porque lo que sucede es de que cuando alguien es pasivo de una sentencia condenatoria, inmediatamente, si es efectiva, pues lo manden a la cárcel, ¿no? Y en este caso no podría darse ese supuesto, porque mandarlo a la cárcel implicaría que la propia autoridad esté dando una orden para que otros sean contagiados también con la enfermedad. Es un poco contradictorio. Yo creo que al menos al día de hoy, hasta donde yo alcanzo a ver, no existe todavía una sentencia condenatoria, porque recordemos de que el virus de coronavirus recién, hace poco, hace 2 semanas que han dado algunos positivos aquí en el Perú, con lo cual hasta que se emite una sentencia condenatoria va a pasar algún tiempo por la lentitud de nuestro propio Poder Judicial, que incluso cuando ya el virus no se encuentre aquí, pues recién vamos a poder hablar de que ya existe la primera sentencia condenatoria respecto a este tema, ¿no? Por coronavirus no hay, pero ¿hay precedentes de otra enfermedad? Bueno, en realidad la norma está pensada también para los casos de VIH, ¿no? Porque para eso salió. En los cuales la persona era perfectamente consciente de que era portadora de este virus y que a pesar de ello pues puede tener algún tipo de relación con otras y que transmita el virus del VIH o lo difumine hacia otras personas, ¿no? Entonces, y hay que recordar de que pues el virus del VIH también no es de que se, digamos, manifieste de forma inmediata, tiene un periodo de ventana y que luego podría recién manifestarse a manera muy posterior, ¿no? Ahora, doctor, vayamos a temas más prácticos, ¿no? Hay una orden de cuarentena para los que están enfermos, pero también hay una orden de cerrar colegios, de cerrar establecimientos, para que la gente no haya trayecto de lugares y efectivamente evite el contagio, ¿no es cierto? Es decir, se reduzcan las formas de contagio. Sin embargo, estamos viendo a padres que están llevando a sus hijos a la playa, ¿no es cierto?, que están alargando las vacaciones y para no tenerlos encerrados en la casa, que en realidad ese sería el motivo de las normas que se han brindado, están más bien sacándolos a pasear. Entonces, ¿eso qué tipo de responsabilidades? Sí, hay que diferenciar en estos casos, ¿no? Porque la orden, por ejemplo, podría ir al cierre de colegios o de instituciones superiores para que no sea digamos, un motivo de aglomeración de personas y así puedan contagiarse. Pero lo que no tenemos hasta el día de hoy, para el preciso caso que tú mencionas de aquellas personas que están llevando a la playa, por ejemplo, a pesar de que el colegio está cerrado, es una orden de inamovilidad, por ejemplo, algo que ya está pasando en España. Si hay una orden expresa de inamovilidad, entonces aquellas personas que salen a la calle, que van a la playa o a algún otro lugar, entonces sí estarían incursos dentro del delito de desobediencia a la autoridad, porque hay una orden expresa, ¿verdad? Una orden expresa que te dice mantente en tu casa en cuarentena. El problema es de que en el Perú hasta el día de hoy no tenemos esa orden. Lo único que tenemos es las órdenes que han dado los ministros, en este caso para que se cierren las instituciones educativas, algunas otras instituciones públicas, evitar la aglomeración de personas o las reuniones, pero no existe ninguna orden específica que impida a estas personas ir o movilizarse hacia otros lugares, ¿no? Ok, eso es cierto, tiene que ver con el derecho de libre tránsito, pero
¿no se le está sacando la vuelta también un poco a la normativa que se está dando para evitar el contagio? Estoy jalando la pita, pero... No, y es evidente, y hay que abordar ese problema también, ¿no? Es evidente de que lo que intenta el gobierno en este momento es evitar la difuminación de este virus, ¿no? Y la medida que se ha tomado respecto al cierre de instituciones educativas, de instituciones superiores, podría uno pensar de que va a ser cumplida a cabalidad por la población y que no van a aprovechar ese momento para irse a reunir a otros lugares. Pero ya desde el punto de vista estrictamente penal, no hay una norma que realmente alcance a este tipo de supuestos, en tanto expresamente no haya precedentemente una orden del Ejecutivo que diga orden de la movilidad. Ahí sí, si es que alguien va a la playa, va a algún otro lugar, sería perfectamente pasible de ser sancionado por desobediencia o resistencia a la autoridad. Nos tenemos que ir. Última recomendación que le puede dar a las personas. Bueno, mi recomendación es, en principio, que todos obedezcamos las órdenes que al día de hoy está emitiendo el Ejecutivo, y en segundo lugar, de que este es un tema tan serio que debemos de tener en cuenta también las posibles sanciones penales que puedan ocurrir. Hay que ser muy conscientes de ello. Estamos hablando no solamente de la propia salud, sino de todos aquellos quienes nos rodean, ¿no? Ahora, nuestro sistema judicial no va a aguantar las demandas a los... No va a aguantar si es que todos empiezan a desobedecer las órdenes del Ejecutivo, pero para eso yo creo que se necesita ya un tema de concientización social también, de advertir cuáles son las consecuencias reales que pueden haber para las otras personas de desobedecer las órdenes emitidas por el Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias. Andy Carrión, abogado penalista. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque también vamos a hablar sobre el tema de los medicamentos para los resfríos, para la gripe, que a veces los tenemos acumulados en la casa y no sabemos si están en vigencia o no, o cómo podemos cuidarlos para que nos duren más. Regresemos.